Buenos días para todos. Estamos llevando a cabo la serie Comprometidos y este es el segundo tema que vamos a aprender esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. El tema de esta mañana es: escoge ser usado por Dios. Para aquellos que anotan, para aquellos que quieren recordar, el tema de hoy es: escoge ser usado por Dios. Quiero que vayan conmigo a uno de los libros que habla mucho de la fe, y es la carta a los Hebreos en la Biblia. Y quiero que vean conmigo la carta a los Hebreos, el capítulo 11. El capítulo 11 dice la palabra de Dios, Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron, tenemos un poco de regreso, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a leer todos Hebreos 11:23. ¿Qué dice? Por la fe Moisés, cuando nació, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, quiero comenzar diciendo lo siguiente: la decisión de ser usados, llámese tu hijo, llámese tu hija, llámese tú como esposo, como esposa, como padre, como madre, la decisión es individual. La decisión es individual. Decidir ser usado por Dios es una decisión que en algún momento tú vas a tener que tomar. Y Dios te va a poner a prueba para saber si tú estás determinado a ser usado por Dios. Dios no va a obligarte. Dios no va a permitir sobre tu vida que pase algo que tú no quieres, porque estamos viviendo, según la misericordia de Dios, un tiempo de libertad y de gracia, y Dios no va a permitir que nadie sea obligado a ser usado por Él. Dios tiene un propósito, pero tú y yo determinamos si queremos ser usados, y cuando tú y yo determinamos, entonces las cosas cambian. Quiero que vean en el versículo 23 que Moisés no tiene conocimiento de lo que está pasando en la tierra. Él está naciendo. Él no sabe de leyes, no sabe de reinos, no sabe de nacionalidades, pero él está naciendo. Y dice la palabra de Dios que sus padres determinaron esconderlo ¿por cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué era lo que estaban haciendo los padres de Moisés? Los padres de Moisés estaban desobedeciendo un decreto del rey. Y usted va a decir: entonces tenemos que desobedecer la autoridad. Claro que no, mis hermanos. Repito, nadie puede escapar a la ley de Dios y nadie puede escapar a la justicia de Dios. Pero cuando la ley del hombre o la ley moral o la ley en la tierra transgrede la palabra de Dios y transgrede el principio de Dios, entonces Dios no va a permitir que la ley del hombre esté por encima de la ley de Dios. Y vean cuál era el decreto del rey. Quiero que vayan conmigo a Éxodo. Ustedes van a leer el decreto del rey en Éxodo. En Éxodo dice la palabra de Dios en el capítulo 1. Estoy en Éxodo 1. Dice que los israelitas vivían en Egipto porque José, el padre de los israelitas, estaba en Egipto.
y todos ellos quedaron ahí en Egipto. Y dice el versículo 8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José, y le dijo al pueblo: he aquí que los hijos de Israel son mayor que nosotros, son más fuertes, tenemos que ser sabios, no vaya siendo que nos quiten. ¿Qué era lo que querían los egipcios? Conservar su poderío, su fuerza, su inteligencia. Algo así pasa hoy más o menos en Estados Unidos. Y dice ellos que pusieron más carga, más trabajo, más peso, más aflicción. Y dice el versículo 12 en la Biblia, Éxodo 1:12, que cuanto más los oprimían, más que, más se multiplicaban y qué, y crecían. Ahora, aquí hay un principio, hermanos. Aquí hay un principio. No siempre cuando estés en aflicción y no siempre cuando estés bajo presión quiere decir que Dios no está contigo. Amén. Porque muchas veces nada más le atribuimos a Satanás todo lo que está pasando. Y vean ustedes que Dios está viendo la opresión del pueblo, Egipto sobre Israel, los egipcios sobre los israelitas, y Él dice: entre más los oprimen, más que, más se multiplican, más crecen, más fuerza tienen ellos. Hermanos, nunca vas a poder tú, nunca, escúchalo bien, nunca vas a poder tú confundir las obras de la carne y las obras de Satanás con las obras y el poder de Dios, aunque sean problemas. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no siempre la aflicción va a significar destrucción. Muchas veces esas pruebas te van a hacer que seas más fuerte y que puedas servir mejor a Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces el rey dijo: no puede ser, no es suficiente. Estoy en el versículo 15. El rey de Egipto le dice a las parteras que todo lo que sea niño, varón, hay que ¿qué? Hay que matarlo. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces ¿qué? Viva. Y escuche usted, por eso digo que cuando los principios de Dios quieren ser violentados por las leyes del hombre, Dios interviene. Versículo 17, cuando las parteras escucharon esto, las parteras ¿qué hicieron? Temieron ¿a quién? A Dios, y no hicieron como qué, sino que preservaron la vida de quién. Ahora, hermanos, ¿quién les dijo a estas mujeres que hicieran eso? Por eso el tema de esta mañana es: tú tienes que escoger ser usado por quién, por Dios. Esa es una decisión. Pregunto, si ellas hubieran obedecido al rey, y esto lo voy a repetir, si ellas hubieran obedecido al rey, ¿Dios no hubiera cumplido sus planes? Claro que sí. El plan de Dios estaba trazado. Pero qué cargo de conciencia de aquellas mujeres que hicieran lo que el rey les estaba pidiendo. Y es ahí, hermanos, en este primer punto, es ahí donde yo quiero que usted y que yo como iglesia entendamos que no siempre el mandamiento y lo que el hombre pide, aunque esté disfrazado de algo bueno, a ti te va a tocar decidir si quieres ser usado para servir a Dios y glorificar a Dios, o quieres ser usado para glorificar al hombre y a las cosas de los hombres. La decisión va a caer en ti. La iglesia va a tener que decidir si quiere servir a Dios antes que a los hombres. Y estas parteras temieron a Dios, y como temieron, no hicieron lo que el rey les pidió. Y entonces dijo el rey enojado, estoy en 19 de Éxodo 1, dice las mujeres al faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son ¿qué? Robustas. ¿Y qué más? Ya cuando nosotros llegamos, ¿qué? Y entonces dice la palabra de Dios. Quiero que lean conmigo el versículo 21, todos juntos, así como están. ¿Qué dice?
Y por haber las parteras temido a Dios. Ahora, voy a hacer una pregunta medio extraña. Digo extraña en este sentido. Todos queremos lo mejor para nuestra familia, ¿cierto o no? Algunos nada más. ¿Queremos lo mejor para nuestra familia? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, temer a Dios. Y temiendo a Dios, por consecuencia, ¿qué? Obedecemos. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Esa decisión la vas a tener que tomar. Ese era el gran conflicto del pueblo con Dios, porque Dios se mostraba de una y de muchas maneras, y lo único que Dios esperaba es que ellos le temieran y le obedecieran. Pero muchas veces el pueblo ni temió ni obedeció, y vino la destrucción. Noten que las parteras no fueron a la oración a pedir por sus familias, ¿verdad que no? Noten que las parteras no hicieron ayuno para que Dios derramara bendición sobre sus familias. Noten que las parteras no tuvieron que hacer un culto para que Dios derramara bendición sobre las familias. Ellas tomaron una decisión de servir a Dios en obediencia. Y hermanos, a veces nosotros estamos equivocados. Usted ora para que en su familia le vaya bien. Usted ora para que en su trabajo le vaya bien. Usted viene a la iglesia para que en su casa las cosas se compongan. Pero mientras no obedezcamos a Dios, las cosas no van a suceder. Por eso es importante que como iglesia entendamos el compromiso que tenemos con Dios, hermanos. No es con el pastor, no es con el templo, no es con la iglesia, no es con los hermanos, es con Dios. Porque de Él salen todas las cosas para tu vida. Cuando tú decidas comprometerte con Dios, tu vida va a cambiar, no por la iglesia, sino porque Dios honra al que le honra. Así dice la palabra de Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia a ¿quién? Al humilde. Dice la palabra de Dios que entonces el rey cambió su estrategia, versículo 22, que mandó Faraón: echad al río, ¿a qué? A todos los hijos que dijo, está bien, ya sé que ustedes no pueden intervenir, entonces echen al río todo lo que nazca. Pero era con la finalidad de ¿qué? De que murieran los niños allí en el río. Y hermanos, en ese momento de esa historia que estoy contando en Éxodo 1, que es real, en ese momento nace Moisés. ¿Y dónde le tocó a Moisés? Río. Esa fue la orden del rey. Todo niño que nazca, varón, échenlo ¿a dónde? Al río. Y entonces ellos obedecieron al rey. Ya no era mátenlos, ya no era quiten las vidas, simplemente póngalos en el río. Y dice la palabra de Dios que cuando este niño nació, sus padres hicieron una canasta que prepararon, la impermeabilizaron, la pusieron en el agua y dice que estuvo en el agua escondido ¿cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Pero no pudieron ocultarlo más. No pudieron ocultarlo más y entonces sucedió lo inevitable. ¿Quién se lo encontró? La hija del faraón. Y al verlo, lo tomó, lo llevó al palacio del rey y entonces dijo: te iré a traer una nodriza para que te alimente. Y Dios arregló todo porque la madre del niño, la madre de Moisés, fue la que fue a amamantar a ese bebé. ¿Sí? Y le dijo: lleva a este niño y críamelo. Fíjese la bendición. No son, hoy en día ya usan hasta una palabra de diosidencias. No, hermanos, no es coincidencia. Es el plan de Dios. Es la perfecta voluntad de Dios que se está dando en el momento y en el tiempo exacto, porque ellos obedecieron a Dios. Y dice la palabra de Dios que la mujer le dijo: me lo vas a criar a su propia madre, te voy a pagar para que el niño esté bien atendido
y cuando el niño crezca, me lo traes, porque este es heredero al trono de Faraón. Este niño lo voy a tomar para mí, dijo la hija del Faraón. Y hermanos, cuando regresamos a Éxodo capítulo 11, usted puede ver ahora sí con mucha claridad qué es lo que la carta le está diciendo al pueblo. Dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, ¿fue qué? Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de ¿quién? Del rey. Ahora, esta parte, pregunto yo, en esta parte, ¿qué hizo Moisés? Nada. ¿De quién fue la decisión? De sus padres. Escogieron ser usados por Dios. Pero el niño creció. El niño creció. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué pasó? Rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? Del faraón. Vamos a leerlo todos el versículo 24. Quiero que lean conmigo el versículo 24 que dice: por la fe Moisés, hecho ya grande. Bien, ahora quiero contarles algo que es tradicional en el pueblo de los seres humanos, o en los pueblos en los seres humanos. Normalmente, pues todos al nacer llevamos un nombre, ¿cierto o no? Todos llevamos un nombre. Y a veces no solamente llevamos un nombre, sino que llevamos el peso del nombre que nos ponen. ¿Sí? Entonces imagínese que usted, su papá o su abuelo, usted está llevando el nombre del papá y del abuelo, y esas personas hicieron algo grande. ¿Qué espera la gente de ese hijo? Algo grande. Y ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si no son copias, hermanos. Pero así pensamos los seres humanos, ¿verdad? De tal manera que el pueblo egipcio dice: si la mujer es la doncella princesa y la mujer está tomando un niño varón para sí, este es el nieto de ¿quién? Del faraón. Y cuando él sea grande, ella no va a poder ser la reina, pero él sí, porque es el nieto de ¿quién? Del faraón. Entonces, ¿cómo podían saber quién era él? No necesitaban, decían el faraoncito. ¿Por qué? Porque era el nieto del faraón. Este es el faraoncito, cuídenlo. Y todos decían, ay, qué bonito niño. Y acuérdate que yo te cambiaba los pañales para que cuando ya tú seas el rey. Ese era el estilo con el que ellos estaban acostumbrados a vivir, y no ha cambiado mucho eso hoy en día. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él fue creciendo, y como hijo del faraón, hablo nieto, como descendiente a la corona, le fueron enseñando todas las cosas de ¿qué? Del reino. ¿Qué le enseñaron? La casa. Mira el palacio. Cuando tú seas grande, tú vas a ser el rey. Y el niño ha de haber dicho, cuando tú seas grande y tu abuelo muera, tú te vas a sentar en la silla de tu abuelo. Y cuando tú seas grande, mira, tu abuelo el faraón tiene 400 mujeres, tú puedes tener más, 500, 1000. Y mira, tu abuelo tiene una fortuna en oro, en plata, en maderas, en ropa, en todo lo que es animales, armas de guerra, caballos, carruajes, y un día tú vas a gobernar. ¿Cómo creen que estaba ese niño? Ustedes no se pueden imaginar el daño que le hacen a una persona, a un niño, cuando le hablan de esa manera. Pero ellos lo hacían para que dentro de su corazón brotara el ¿qué? El orgullo, y decir, yo quiero eso. Ahora sí,
¿Quién pone eso en el corazón? Dios. ¿Quién pone eso en el corazón? Ya se fueron los hermanos de aquí. ¿Quién pone eso en el corazón, hermanos? Satanás. ¿A dónde llevó Satanás a Jesús en la tentación? Lo puso en la parte más alta y le dijo: mira todo lo que tengo. Aquí mando yo. Soy el mero mero. Todo esto me pertenece. Dice que lo llevó a la parte más alta y le mostró. Y le dijo: todo esto te pertenece si postrado me adorares. Y si usted tiene un nombre, un trabajo, una empresa, una compañía, y usted tiene hijos, usted está pensando que sus hijos, ¿qué? Van a seguir su trabajo, su negocio, su compañía, su nombre. Pero puede ser que decida y digan que no. Pero hijo, mira, mi compañía, tengo 10 trailers, 400 camiones, 500 trabajadores, y tú vas a hacer, y ahí a veces las mamás juegan un papel, y tú ve aprendiendo, porque cuando tu padre ya no esté, tú te vas a encargar. Y el dolor más grande es que el hijo diga no. Pero ¿cómo voy a creer que tú renuncies a decir que vas a ser el heredero de todo y te vas a quedar con todo y vas a mandar en todo? A ti te toca por ley. Pues hay gente que dice que no. Y vienen los conflictos. Pero si usted en el 90 o en el 95% de los casos conoce, la mayoría de estas personas se quedan ¿con qué? Con todo. Es algo normal. Repito, es algo de los seres humanos. Entonces a este jovencito que estaba creciendo le dijeron: tú vas a ser el mero faraón. Y lo empezaron a respetar porque era el nieto del rey. Y le enseñaron a hablar muchos idiomas, y le enseñaron la cultura egipcia, y le enseñaron a vestirse como nieto del rey, y le enseñaron a montar a caballo, a ser hombre de guerra. Hermanos, lo estaban preparando para que fuera ¿qué? El faraón. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Moisés? Versículo 24, Hebreos 11, versículo 24. Cuando ya fue grande, rehusó llamarse ¿qué? Hijo de la hija de quién. Qué desperdicio de Moisés. Qué desperdicio. Usted no hubiera desaprovechado una oportunidad así, ¿o no? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés cambiara de opinión? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés entendiera que tenía que cambiar? Él bien pudo haber disfrutado el palacio, ¿cierto o no? Y entonces escuchen esta historia. Vamos a cambiarla, vamos a ser herejes por un momento. Y vamos a pensar que esta palabra no existe. Y entonces Moisés dice: yo llegaré al trono, y cuando yo llegue al trono le voy a quitar la carga ¿a quién? A mi gente. Cuando yo empiece a gobernar, voy a hacer lo que mi tatarabuelo José en Egipto. Voy a darle a todos mi gente israelita. Para eso Dios me puso en el reino, para que cuando yo sea el faraón, ¿yo qué? Yo ayude a la gente. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado usted eso? Sí. Por eso muchos cristianos quieren ser presidentes de la república. Dicen: cuando yo sea presidente de la república, voy a poder ayudar a la gente. Imagínense a Moisés diciendo: yo me estoy preparando para ser el faraón, porque cuando sea el faraón
voy a cancelar que haya nacionalidades egipcias, israelitas o hebreos y todos sean igual, porque yo voy a ser el ¿qué? El rey. ¿Ese era el plan de Dios? El plan de Dios sí era liberar al pueblo, pero el plan no era que Moisés se sentara ¿en dónde? En el trono. Pero dice la palabra de Dios que podía escoger ser llamado el hijo de la hija del faraón. ¿Qué lo hace cambiar? Vamos a Éxodo, hermanos, y vamos a ver, usted ya lo conoce esta historia, pero quiero que usted vaya entendiendo un poquito. Versículo 11. Éxodo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus ¿qué? Ok, ahora quiero hacerle una pregunta. Si Moisés había estado siendo creado como egipcio y estaba siendo creado para ser el sucesor del faraón, ¿por qué cuando Moisés crece dice que salió a sus ¿quién? A sus hermanos y los vio en sus duras tareas y ve que el egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos? ¿Qué hace que Moisés, mis queridos hermanos, crecido, tenga este pensamiento en su corazón? Porque él bien pudo, a partir de que él crece y se da cuenta que es el heredero al trono, haber dicho que yo ya no soy ¿qué? Hebreo, ahora soy egipcio. El rey me adoptó. Soy el nieto del rey. No se preocupen, cuando yo sea rey, yo voy a ver por ustedes. El principio, hermanos, que gobierna este pasaje de Éxodo 2 y Hebreos 11 es que la fe de los padres había alcanzado para que cuando él fue criado le enseñaron a Moisés que él era ¿qué? Hebreo, aunque viviera ¿en dónde? En el palacio del rey egipcio. ¿Sabe qué le enseñaron? Tu ciudadanía no es esa. Tú eres un faraoncito allá adentro, pero eres nuestro, eres hebreo. Estos que están acá son tus hermanos. Aunque tú te sientes a la mesa del rey y aunque tú tengas el poder que tu abuelo te dé allá adentro, no se te olvide que tú eres de acá. ¿Sabe cómo puede un cristiano escoger servir a Dios o ser usado por Dios? Porque vivimos en este reino, en esta tierra, en este mundo, y usted tiene un nombre, una fama, un negocio, un trabajo, pero el Señor le dice, puesto que has creído en mí, ya no eres más de este mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a Nicodemo le dijo, el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y cuando usted decidió irse con Cristo por su fe y entrega su corazón, ya no más es de este mundo. ¿Ahora de dónde es? Algunos andan buscando el acta a ver de dónde son. ¿De dónde son, hermanos? Están a préstamo aquí en la tierra. Estamos a préstamo. Lo que usted haga aquí en la tierra es para el reino de esta tierra. Pero Dios le dice, mientras estén en la tierra, honra mi nombre, glorifica mi nombre, haz discípulos, predica el evangelio, da a conocer mi reino. Para eso te tengo en la tierra. No se te olvide.
Porque vuestra ciudadanía, la hermana ya me ganó con el mensaje, nuestra ciudadanía no es aquí. Temporalmente estamos puestos aquí. Temporalmente Moisés era el faraoncito, pero en su sangre, en su mente, él había sido enseñado: tú eres un hebreo. Nosotros, hermanos, aquí podemos en la tierra recibir la oportunidad de parte de Satanás y decir: todo esto te doy, ¿sí qué? Y usted dice: ah, sí, Satanás, híjole, qué bueno, porque el Señor no me ha dado nada. El Señor me tiene a puro pan y agua. Y escuché a alguien predicar sobre, dice, cuando las personas vienen conmigo y me dicen: pastor, me iba bien cuando estaba yo antes en el mundo. Yo les digo: pues regrésate, vete al mundo. ¿Qué haces aquí? Y luego me dicen: ay, pastor, ¿por qué me dices eso? Pues no estás contento con el reino de Dios. ¿Qué? Vete. Dice la palabra de Dios que Moisés vio a sus hermanos, y cuando vio a sus hermanos observó y tuvo gran peso porque veía cómo golpeaban a sus hermanos. Dicho de otra manera, hermanos, cuando tú y yo venimos a los pies del Señor y cuando tú y yo conocemos el reino de Dios, tenemos la misma sensación que tuvo Jesús cuando se puso a las puertas de Jerusalén. Y que él decía: pobrecitas estas ovejas, andan como no tienen que pastor. Cuando tú estás en el reino de Dios, aunque vivimos en la tierra, tu mente y tu corazón están con la gente que no conoce a Dios y dices: ¿cómo puedo ser usado por Dios para que estas personas conozcan de Dios? Pero cuando tú te hiciste ya el hijo del faraón y te la creíste de que te vas a sentar en el trono, te olvidas de ir y predicar el evangelio, porque ya estás mezclado con el egipcio y ahora tú ya no te sientes deudor de lo que tienes. El Señor dice en cada uno de nosotros que por la fe venimos a Él y por la fe fuimos rescatados, y ya no somos ahora hijos de la oscuridad o hijos de las tinieblas, sino que ahora somos hijos de luz. Porque trajimos al Señor nuestros pecados, fueron perdonados, y al momento que fuimos lavados, entonces el Señor nos puso en la luz y ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Y nosotros, aunque estamos en esta tierra, no pertenecemos a este reino. Y había un hermano que cantaba: yo solo espero ese día cuando el Señor me llame a su presencia. Hay otros hermanos que están aferrados a vivir 500 años aquí en la tierra. Si les dijeran dónde venden una Coca-Cola que les dé otros 100 años más, iban por ella y se la tomaban. Anhelan vivir toda la vida aquí. Y no sería mejor decir: Señor, el tiempo que tú quieras, pero yo ya quisiera estar allá contigo. Y usted va a decir: pero qué prisa, hermano, si estoy jovencito, 18 años, déjeme otros 100 aquí en la tierra. Es cuando tú te has amoldado a la silla del faraón y quieres sentarte ahí y se te olvida que tú ya no correspondes a ese lugar. Regresamos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 25. Quiero que las hermanas lean, por favor, lo que escogió Moisés. Vamos al punto número 2. Lo primero es una decisión de temer a Dios. Es entender que ya no eres del reino terrenal, ahora eres del reino celestial, pero viene la decisión más importante de nuestra vida. Número 2, la decisión. Hebreos 11:25. Mujeres, por favor, vamos a leer puestas de pie. Todas las hermanas, las que siguen la señal, abran su Biblia en Hebreos 11, versículo 25, que dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Leyendo, ¿qué dice? Escogiendo antes ser maltratado que gozar de los deleites. Otra vez, leamos. Escogiendo antes
Pueden sentarse. La palabra subrayar aquí es escoger. El tema de esta enseñanza hoy es: escoge ser usado por Dios. Versículo 25, Moisés escogió. Tenía dos opciones y escogió una. ¿Y qué fue lo que escogió? Dice el versículo: ser maltratado. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. La gran dificultad que enfrentamos los seres humanos en esta tierra es que nadie quiere sufrir. No queremos sufrir. Y si es sufrir por Cristo, menos. Pero el Señor dice: si tú decides que yo te use, vas a sufrir. Y por eso mucha gente no quiere compromiso con Dios. Recuerdan que el tema de esta serie es comprometidos. Por eso la gente no quiere comprometerse con Dios. Por eso la ley matrimonial hoy en día está delante de los hombres obsoleta, porque no quieren compromisos, porque el compromiso es sufrimiento, es prueba, es lucha, es resistencia. Y la gente no quiere sufrir, no queremos sufrir. Pero Moisés de manera natural escogió sufrir, ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar ¿de qué? De los deleites temporales del pecado. Yo sé que para muchos venir a la reunión hoy es un sufrimiento, porque si yo me gustaría quedarme a dormir hasta las 12 del día. Y si tienen niños chiquitos, todavía más. Que el niño no dejó dormir, que el niño no se quiere levantar, que el niño... Y es pesado. Y usted dice: y la cama, además el colchón está nuevo, lo voy a estrenar más. ¿Por qué no pone la reunión mejor en la tarde? Pero en la tarde hace más calor. Bueno, pongan en la noche. No, pero ya me da sueño. Bueno, pongan en la madrugada. Nunca estamos... Porque vamos a tener que escoger en un determinado momento, dejar algo, sacrificar algo temporal para ponernos delante del Señor y decir: aquí estoy. Aquí estoy. Dicho sea de paso, felicito y reconozco, y si usted no lo sabe, le voy a decir. Y si le causa vergüenza, también le voy a decir. Pero hay hermanos que vienen temprano aquí, antes de la reunión, antes de que empiece la reunión. Y a veces acomodan bancas, a veces le ponen agua a la fuente, a veces barren allá afuera, a veces limpian, a veces acomodan. ¿Y yo por qué no? ¿Usted tiene la respuesta? Yo sí la tengo. ¿Cuál es? Mi compromiso es mi casa, mis hijos, mi marido. ¿Y voy a ir allá a la iglesia todavía a trabajar? No, ni que fuera esclavo. Ahí está el pastor. Cuando usted entiende que su compromiso es con Dios y usted está comprometido con Dios, y si esta es la casa de Dios, usted se preocupa por la casa de Dios. ¿O no? ¿Cuántos están preocupados por la casa de Dios? Pues no los veo, muy preocupados. Hermanos, es así de simple. Es así de fácil. No, para eso está el hermano. No, para eso está el hermano. No, para eso estamos todos. ¿El compromiso de quién es? Escogemos nosotros servir a Dios. ¿Ha usted estado en su casa sin clima algún día? Se me descompuso. Le estoy hablando mañana, tarde y noche el que me arregla el aire, porque ni el ventilador funciona. ¿Y cómo cree? ¿Y en la iglesia? Estoy pendiente de la luz y ya estoy con el recibo y ya estoy guardando la renta. ¿Y la luz del templo? Porque nos hemos nosotros encargado de pensar solamente en lo de nosotros y en lo de Dios. ¿Quién? Pues el pastor.
Hasta el pastor. ¿Y usted? ¿Y yo? No nos interesa. Es dura esta palabra, hermanos, pero si se lo estoy diciendo es porque a veces nuestro compromiso está con mi trabajo, con mi familia, con mi casa, con lo que yo tengo, y lo que es de Dios, que se encargue Dios. Pero el Señor te dice que cuando te mueras, ni podrás llevarte el trabajo, ni podrás llevarte el carro, ni podrás llevarte esto, ni podrás llevarte, pero lo que tú hagas en mi reino, yo lo recompensaré en la gloria. ¿Y por qué estamos preocupados? Pero porque el Señor no me paga. ¿Saben ustedes que el Señor paga bien? Nomás 2 están contratados por el Señor. ¿Sabe usted que el Señor paga bien? Porque estando usted condenado a muerte eterna, el Señor, sin que usted y yo hayamos hecho algo, nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y somos llamados hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que tenemos a Dios de nuestro lado. Si usted se siente pobre así, hermano, pues no sé. Pero vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25. Dice, escogió ser maltratado antes que gozar. ¿Gozar de qué? De los deleites. ¿Qué significa un deleite? ¿Qué es un deleite? Algo que nos encanta, algo que nos llena, algo que nos mantiene ahí, algo que nos atrae. Ese es un deleite. Algo que hacemos por gusto. Pero aquí viene la gran pregunta. Pero servir a Dios muchas veces no es un deleite. Y muchas veces va a implicar un esfuerzo. Y a veces no se puede, hermanos. A veces uno quisiera que el esfuerzo fuera de otra manera. Pero hay que pagar el precio. Y el precio se paga. Y el precio se paga cuando uno decide servir a Dios. Yo les he contado en más de alguna ocasión que cuando yo le dije a Dios que yo quería enseñar de la palabra de Dios y prepararme para la palabra de Dios, y el pastor nos comisionaba a mí y al hermano Elías para puros funerales, puros velorios, puras prédicas en el panteón. Ya el muerto no escuchaba. Y hermanos, pero está uno en fase de aprendizaje, y cuando uno se llega a comprometer con Dios, preparar una enseñanza no es fácil. Y hay que prepararse. No es fácil. Cualquiera que esté aquí o que ha estado aquí enseñando, no es fácil. Y en una ocasión, por 2 semanas, estuve enseñando el domingo, estuve enseñando el martes, estuve enseñando el jueves, llegó el domingo, llegó el martes, llegó el jueves, la voz ya no me daba. No sé cuánta gente se murió esos días, pero siento que fui a muchos velorios, y yo tomé la decisión de irme a Lázaro Cárdenas y dije, me voy a ir a refugiar al mar. No quiero saber ya me cansé, di lo que iba a dar. Preparar 10, 12 enseñanzas en 2 semanas era un sacrificio grande, y me fui al mar. Y dije, no voy a ir ni al templo, es fin de semana, ni al templo, ya fue mucho templo, mucha enseñanza, y voy al mar, y si que me trague el mar si es posible. Ya no quiero saber nada de enseñar, estoy cansado, la voz ya no me daba. De eso estoy hablando hace mucho tiempo. Y el domingo a las 8 de la mañana yo sabía que tenía que estar en el templo, pero no había echado ni siquiera una ropa correcta. Pues cuando uno va al mar lleva unos shorts, chanclas. Y entonces llegué con los hermanos de la iglesia del Divino Salvador. Finalmente, después de mucha presión, llegué, pero dije, no me voy a sentar adelante, me voy a sentar hasta allá atrás. No llevé Biblia, no iba. Y cuando el hermano
Estaba el hermano Gonzalo dirigiendo la alabanza. Cuando el hermano terminó, le hace así: le damos la bienvenida al hermano Nelson que está allá. Yo iba de incógnito. Y viene lo inesperado. Y aprovechando que está el hermano, que nos predique. Vengas, hermano. Yo de eso iba huyendo. Ya estaba cansado. Que nos predique. Pasaron muchas cosas por mi mente. Pude haber dicho que no. Y cuando hubiera dicho que no, ¿era algo malo? No. ¿Preparado? No estaba. No tenía mi Biblia, no tenía mis notas. Me agarraron de improviso y yo pude haber dicho que no. Y por una fracción de segundos le iba a decir: no, hermano, solo vine a visitarlos. Pero por otro lado, claramente el Señor me dijo: tú me dijiste que querías enseñar. Ahí está. Y hay que escoger. Hay que escoger. Me vine, hermano, yo le voy a decir algo. Hasta la fecha no sé qué prediqué ese día. Se los digo con toda honestidad. No sé qué prediqué ese día, pero prediqué. Cuando salimos, la hermana que estaba en la salud, la hermana que estaba en la segunda fila, salió y me dijo: hermano, ¿cómo me bendijo? Yo estaba con mucha vergüenza. Porque yo quería descansar, yo anhelaba mi descanso, creía que era justo mi descanso y que yo merecía mi descanso. Pero el Señor me puso a escoger: a ver, ¿qué quieres? Y créanme, los que estamos aquí en el ministerio, en algunas de las actividades, de repente también nos cansamos. No somos de madera, no somos de fierro. Y nos enfermamos. Y hay ocasiones que los hermanos que están aquí en la música están enfermos y ahí están. Pero la decisión es de cada quien, hermanos. Nadie va a venir y hacer lo que a ti te corresponde. Moisés tenía la facilidad de ser llamado el hijo de la hija del faraón, pero escogió servir a Dios, aunque eso le iba a costar ser maltratado. ¿Y sabe por qué no se compromete usted? Porque el día que usted se comprometa, usted va a tener que dejar muchas cosas que son las que usted no quiere dejar. Por eso no nos comprometemos, porque eso está bien fácil. Ayer estábamos en una hermosa actividad familiar y les dije a los hermanos: me voy porque tenemos que estar con los músicos. Y se va uno, ya nos fuimos noche de aquí y en la mañana y hay que estar aquí y no reniego, hermanos, lo hago con mucho gusto y los hermanos también, ¿sí? Pero servir a Dios tiene un precio y el precio que Moisés escogió fue ser maltratado, humillado, que ser honrado, que lo pusieran en un lugar. Vean lo que dice el versículo 26. Varones, quiero que lean conmigo el versículo 26. Pónganse de pie, por favor. Hebreos 11:26. Estamos en el segundo punto de escoger. Tú escoges ser usado por Dios. Versículo 26, leamos todos juntos. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otra vez, leamos. Teniendo por mayores riquezas que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pueden sentarse. Ahora, quiero llegar a este versículo. Por un lado, escogió ser maltratado antes que ser honrado o gozarse de los deleites temporales. Pero vean qué fue lo que lo hizo entender su condición delante de Dios. Dice: teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, quiero que usted comprenda en este momento, para poder comprometerse con Dios, quiero que usted entienda
que lo que nosotros vamos a escoger cuando vamos a servir a Dios no se compara con lo que Él sufrió por ti, por mí. Se compara. No se compara. Y voy a contar una historia muy pequeña. Una mujer muy talentosa en la música, muy famosa en la música. Y cuando ella empezó a ganar dinero en la música, dijo, lo primero que voy a hacer es construir la casa de mi madre porque vivimos siempre casi debajo de un árbol. Comíamos una vez al día, a veces comíamos cada tercer día. La ropa era la que nos regalaban los vecinos. Mi mamá tenía que planchar horas y horas y horas y horas y lavar y lavar y lavar para tener algunas monedas. Y esta mujer, su inspiración, ¿saben qué era? El sufrimiento de su vida. Y pudo esta mujer talentosa y famosa construirle una casa a su madre, darle los últimos años de su vida a su madre, paseos, descanso, pero su inspiración, decía ella, fue acordarme el sufrimiento de mi madre. Si pudiéramos utilizar esta ilustración, cuando usted tiene que escoger servir a Dios, usted tiene que pensar en lo que sufrió Dios por usted, para que usted pudiera estar así de feliz. ¿Y sabe cuándo piensa usted en el sufrimiento de Cristo? Nomás en Semana Santa. Y porque por su casa pasó la cruz, el Vía Crucis, las Judas. Híjole, no, me llegó al corazón ver a Mel Gibson ahí destrozado. Pero no se acordó de Cristo, le dolió ver al actor ahí. Apagué la tele y dije, no quiero ver tanta crueldad. Lea la Biblia para que vea lo que sufrió el Señor por usted. Y si usted no se puede inspirar en eso, Moisés decía, Dios le dio a mi pueblo un nombre, somos el pueblo de Dios. Somos Israel, somos el pueblo de Dios. Y eso inspiraba a Moisés. Tenía puesta la mirada ¿en dónde? Pues en Estados Unidos, hermanos, imagínense. Ya, somos tan superficiales que nuestra mirada está en lo que queremos hacer, patrimonio, herencias, riquezas. Y el Señor dice, ¿en serio? ¿En serio para eso te traje de las tinieblas a la luz? ¿En serio para eso quieres gastarte 200 años en la tierra? Porque si nos dieran 4 trabajos, 5 trabajos, 6 trabajos y ganáramos, no hermano, le pediríamos al Señor que el día nos lo aumentara a 60 horas. Pero si el Señor nos mandara a evangelizar, no Señor, que ya el día se acabe porque ya estoy cansado, así como yo. La balanza está descompensada. Y Moisés tenía puesta la mirada ¿en cuál galardón? En el momento en que se encontrara cara a cara con Dios. Y le digo una cosa, se encontró con Dios. Se encontró con Dios. Y yo me puse de abogado de Moisés. Y me enojé cuando leí por primera vez que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabe por qué me enojé? Porque pensamos en la carne. Tanto esfuerzo para que el hermano Pancho muriera pobre, para que el hermano muriera sin casa, sin nada, sin perro, sin catre. Pero usted está pensando en qué. Y el hermano está feliz en la presencia del Señor. Ay, ni le cantamos el canto de más allá del sol, pobrecito el hermano. Y usted está bien mortificado. Así estaba yo cuando dije, pobre Moisés no entró a la tierra prometida. Pero entró a la presencia de Dios, hermanos. Porque nuestra mirada no está puesta allá, está puesta aquí. Que si triunfamos, el Señor me bendice. Y si caemos, el diablo me metió el pie. Ya que vivamos o que muramos, somos del Señor, hermanos.
Y termino, punto número 3, versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Por la fe dejó ¿a quién? A Egipto, no temiendo, porque se sostuvo. Ok, entonces viene el tercer concepto. El primero es tu temor, tu obediencia a Dios, tu identidad, que sabes quién eres en Dios, y eso te hace escoger. Y viene el número 3, después de que tú escoges tienes que dejar, perderlo. Y ese es el más difícil. Y estuve en una ocasión, en una reunión donde una persona dio un testimonio, no aquí. Y dice, cuando yo conocí al Señor, yo entendí que necesitaba el perdón de Dios para mis pecados. Fíjese lo que le voy a contar. 2, me entregué al Señor y vine y me postré y me arrepentí y dije, Señor, nueva criatura. Pero cuando el hermano pastor dijo, y dejen todo lo que deshonra a Dios, y dejen todo lo que no agrada a Dios, y destruyan todo eso que no le agrada a Dios, y yo tenía una colección de oro de José José, que había pagado, hay una revista, a los que son más jóvenes quizás no la conozcan, pero se llamaba Selecciones, del Reader Digest, algo así. La pagué en abonos. Me privé del aguinaldo, me privé de las vacaciones. Era la colección de oro de José José y me dolía en el corazón. Y se me ocurrió una idea, dice. Y dije, la voy a vender a mitad de precio en el bazar. No en el del Facebook, estoy hablando de una historia de hace muchos años. Voy a hacer un bazar y ahí voy a sacar todo. Dice, y todas las noches me acostaba pensando que estaba malbaratando mi colección de oro de José José. Y venían a mi casa, dice, y se llevaban esto, y la colección de oro la veían y me decían, ¿cuánto quieren? No, pues tanto. La dejaban. Y dice, Señor, yo creo que a lo mejor la tengo que conservar como una joya arqueológica esto. Todo vendía en mi bazar, menos la colección de oro de José José. Y yo decía, Señor, es que a lo mejor tú quieres que yo lo conserve para la historia. Y luego, dice, sufrí una noche y dije, ya sé lo que voy a hacer. Con todo el corazón la voy a regalar. A la primer persona que venga, al primer cliente le voy a decir, ten, por ser el primer cliente. Y sí, llegó el primer cliente y estaba listo, pero no me animaba, porque todavía lo traía en el corazón a José José. Y llega la persona, dice, y le digo, ¿sabes qué? Te ganaste tú la colección de oro de José José. Y me contesta, yo tengo una igual. Dijo, Señor, no quieres que José José salga de mi vida. Sabia mujer, la esposa le dijo, bien, ¿ya la quisiste vender? ¿Ya la quisiste regalar? Destrúyela. Ay, mujer, son más de un año de abonos, destrúyela. Y ya ve que eran unos discos negros de acetato. Y si agarré un martillo y el primer golpe en el primero lo sentí aquí, dice, en el corazón. Pero ya he entrado y en mi bote de la basura, hasta mero encima, dice, iba la colección de José José en pedacitos y los cartones. Y cuando llegó el señor de la basura y destapó el bote, dijo, ay, cuánto dinero tirado en la basura. Si yo hubiera sabido de esto, me lo hubiera quedado. No, dice, todavía sentí en mi corazón. Y fui a la iglesia y le conté al pastor y me dijo el pastor, ¿sabe que usted todavía tiene eso en su corazón? A pesar de que ya lo destruyó, usted todavía sigue añorando su colección de José José.
Hermanos, lo que Moisés hizo fue dejar Egipto. Porque él sabía que si se quedaba, la tentación de gobernar y de ser el rey le podía ganar. Y mejor lo dejó. Entonces, el número 3 es, si tú quieres escoger ser usado por Dios, cuando tú le digas, Señor, úsame, el Señor te va a decir, pero deja eso. No, Señor, el paquete es completo. ¿Me quieres usar? El Señor te va a decir, así no me sirves. Déjalo. Déjalo. Así les enseñó a los discípulos. Cuando vayan ustedes, no lleven nada. No lleven nada. Yo te voy a sustentar. ¿De dónde venía el sustento de Moisés? Dice el versículo 27. Se sostuvo mirando a quién. ¿Mirando a quién, hermanos? Al invisible. ¿Y quién es el invisible? Tú no vas a saber lo que Dios está haciendo porque no lo podrás ver, pero Dios está haciendo algo por ti cuando tú decides comprometerte con Dios y dejar todo lo que te estorba. Pablo le dice a la iglesia, por causa de Dios lo he perdido todo, pero lo tengo por basura y no anhelo tener nada de lo que tenía en el pasado. Se lo di al Señor con gozo, con amor, lo dejé. Por eso una de las cosas en el Evangelio y en la historia de la Biblia, Dios muchas veces les tuvo que cambiar el nombre a las personas para que supieran que eran de una identidad diferente y que habían perdido hasta el nombre por causa de Dios. Y a veces nosotros no queremos perder ni el nombre, ni el negocio, ni los estudios, ni los grados. Queremos tener atesorado todo aquello que el Señor dice, lo tienes que perder, lo tienes que dejar si me quieres realmente servir. Y cuando tú lo dejas, el Señor te sostiene, porque tú estás pensando en aquel que te trajo de las tinieblas a la luz. Y entonces quiero que busque en el libro de Josué. Con esto terminamos hoy. Capítulo 24. Vean lo que dice Josué. Estoy en el versículo 1. Con esto voy a terminar. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y todos se presentaron delante de Dios. Y le dice Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Y les empieza a decir lo que Dios hizo en el pueblo. En el versículo 6 dice, saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. Y ellos tuvieron que ser ahogados en el mar. Versículo 8, los introduje en la tierra de los amorreos, al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Versículo 9, se levantó Balac y peleó contra Israel y quiso maldecirlos, pero yo no dejé que los maldijeran, los libré de sus manos. Versículo 11, pasaste el Jordán, viniste a Jericó. Versículo 13, les di una tierra por la que no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis. Versículo 14, ahora pues, ¿qué? Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esa es la decisión, hermanos.
Piensa todo lo que Dios ha hecho por tu vida. Y teme a Jehová. Por eso comencé diciendo en la enseñanza de hoy que lo primero con lo que comienza la persona que quiere ser usado por Dios es que tiene temor de Jehová. Moisés tuvo temor de Jehová. La gente que honró a Dios tuvo temor de Jehová y obedecieron a Dios. Versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle. Ese servidle es escoge con integridad y en verdad. Y luego viene la palabra y quitad. Hablamos de dejar. Quiten lo que les estorba. Ese es el llamado, hermanos, para ti y para mí esta mañana. Yo no sé si tú ya decidiste ser usado por Dios, pero el día que tú te pongas delante de Dios y le digas al Señor: úsame, vas a tener que hacerlo con temor, con decisión y dejando todo lo que te estorba. Y entonces usted va a decir: no, pues no. Sí, el domingo pasado estudiamos que hubo gente que decidió irse a su casa y vivir felices para toda la vida. Pero hubo quienes dijeron: heme aquí, Señor, aquí estoy yo, úsame. Dios no necesita nuestra limosna o las obras o lo que nos sobra. Dios necesita de nosotros un compromiso. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, váyanse. Dice: hermano, ¿está corriendo? Pues no, yo no, el Señor así dice. Y si mal les parece servirme, váyanse en pos de los dioses ajenos, sírvanles, disfruten, deleítense, váyanse. Y Josué dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el mensaje de esta mañana. Si tú no quieres compromiso con Dios, vete y diviértete y deleítate. Pero si quieres un compromiso con Dios, ven al Señor y dile: Señor, úsame. No sé cómo le voy a hacer, no sé cómo va a ser mi vida ahora que te digo que quiero que me uses, pero sé que me vas a sostener. Dios necesita creyentes comprometidos con Él, un compromiso con Dios. Y repito, y soy enfático, si no nos comprometemos con Dios, hermanos, entonces estamos deshonrando a Dios. Porque ahora sí, nuestra ciudadanía le pertenece a Dios. Nuestra verdadera identidad está en el reino de Dios. Pero si tú no te avergüenzas de tu identidad y no quieres esa identidad, el Señor dice: adelante. Porque es preferible que yo entienda que de labios me estás honrando, pero tu corazón está lejos de mí.